me escolarizaron en La Concha, que tuve dos maestras maravillosas, que una era María Teresa Merodio, hermana de Chiquito Gallarta, acuérdate, y la otra Trinidad Fuldain, que fueron unas profesoras que, bueno, para mí fueron, bueno, maravillosas. Pero llegó un momento, no sé si el año 40 o 41, que ya abrieron otra escuela en la calle San Francisco, y mis padres no quisieron que yo fuera a la calle San Francisco a la escuela, y me sacaron de la escuela. O sea que fui de las monjas a la escuela, y de la escuela, entonces por medio de mi hermano, del padre de don Costa, que era muy amigo de él, que era de acción católica, me arreglaron mi hermano y me mandaron a las monjas de la Ronda. En las monjas de la Ronda, tú no sabes lo que yo pasé, porque cuando yo entré a la Ronda, que estuve 2 cursos, había una monja francesa que no toleró que yo, viniendo de una escuela pública, sabía como 3 veces más que lo que ella estaba explicando en la clase. Me acuerdo, así como la que nos daba la costura era una maravilla, la francesa aquella, que se llamaba Sor Celeste, me acuerdo que nos mandó a hacer una redacción, y yo hice la redacción, y a mí en mi casa te aseguro que no me hizo la redacción nadie. Volví al día siguiente, me metió un castigo de no veas, porque me decía que yo no había hecho aquella redacción, que la habían hecho por mis hermanos. Me caí fatal donde aquella monja, fíjate. Y todo era porque tenía celos de que yo había pasado de una escuela pública a la escuela religiosa, que ellas hacían unas costuras maravillosas. Yo no quito méritos, pero en cuestión de matemáticas y de eso eran un desastre. Ahora, si en costura eran maravillosas. La Madre Teresa, que estaba abajo, me enseñó muy bien y todo, pero lo que es la cultura general era un desastre. Y luego de allí ya, pues ya tenía 13 años, a los 14 empecé a trabajar. Hice 14 en febrero y en noviembre ya estuve trabajando. Así que, ¿qué te voy a contar?